Bueno, yo soy artista y esto quiere decir en estos momentos que cuento cosas a los demás, ¿no? De hecho, si pienso en mi trabajo, tengo la sensación de que consiste en mirar a mi alrededor, sacar conclusiones y las conclusiones suelen ser estéticas y políticas normalmente, y esas conclusiones se las presento a la gente que tengo cerca. Eso me evita trabajar para la posteridad. Yo no me he planteado nunca que mis piezas sirvan para comunicarme con gente que estará dentro de 200 años o 300 años aquí, porque no sé si habrá gente aquí dentro de 200 o 300 años. Y creo que además los artistas normalmente lo que hacemos es conversar con la gente con la que convivimos, ¿no? De hecho, creo que si analizáis un poco las obras que a lo largo de la historia del arte han producido los artistas, cuando más valiosas son esas obras es cuando en el momento en que la han hecho y cuando se dirigen a la sociedad con la que viven, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, es el Guernica de Picasso, que es el símbolo de toda una época, pero Picasso lo pintó porque estaba pasando algo muy, muy, muy serio en España. Habían bombardeado una ciudad y él hizo un alegato antibelicista en el 1937. Luego es verdad que ese cuadro se ha convertido en el símbolo de una época, pero toda la carga revolucionaria que tenía el cuadro no la tiene tanto en estos momentos, sino al ser el símbolo de una época se ha quedado como en otro estadio, ¿no? No es una pieza para golpear, sino para admirar de alguna forma, ¿no? Bueno, mi trabajo normalmente está relacionado con lo que pasa, y eso quiere decir que todo lo que pasa me interesa y me preocupa. Y además, como todos vosotros, tengo una opinión sobre esto, ¿no? Yo creo que sabéis que en el siglo XX los artistas estaban como en un altar pontificando y contando cosas a los demás y todo el mundo decía no, o wow, como queráis. Pero ahora los artistas estamos muy interesados en el feedback, en lo que nos cuenta la gente, en cómo cambia el mundo y cómo se adapta nuestro trabajo al mundo cambiante en el que vivimos. De alguna forma es posible que algunas veces consigamos anticipar cosas que pueden suceder y otras veces solamente tenemos la evidencia de lo que ha pasado, ¿no? Pero creo que esto nos coloca en una situación de uno más de los que cuentan cosas, ¿no? Sabéis que además normalmente la gente que se dedica a contar cosas, como los periodistas, los escritores, etcétera, etcétera, hay algunos de ellos que tienen intereses en lo que está pasando, ¿no? Los artistas somos un poco menos avariciosos a la hora de contar las cosas, somos más amplios y nos dirigimos a las personas. Esto de dirigirse a las personas tiene un hándicap, porque no es lo mismo contar una cosa a 2000 personas sentadas durante 2 horas que contárselas íntimamente a cada una de las personas. Y esto es importante. De alguna forma lo que contamos está cerca de lo que piensan las personas y de alguna forma las personas se acercan a nosotros de otra manera. No, saben que no estamos dispuestos a pontificar y a contar cosas para siempre, sino que incluso la opinión de los artistas va variando continuamente, ¿no? Yo creo que lo mejor que podría hacer para enseñaros en qué consiste mi trabajo es enseñaros algunas piezas, ¿no? Entonces he preparado bueno, la primera que quiero enseñaros es la número 2 en juego, y esta quiero enseñarosla porque para que veáis cuál es el proceso de trabajo, un poco disecciono mi proceso de trabajo. Yo igual ponemos el número 2 ya. Sí. Yo hice un vídeo en el que, bueno, lo que me pasó es que estuve leyendo un libro de un crítico de arte americano que era como el paradigma del siglo XX, el mejor crítico
americano del siglo XX, y a mí me pareció que el libro era lamentable porque no habla de las mujeres, no habla del arte electrónico, no habla de ningún tipo de arte que me interese a mí, ¿no? Y al principio pensé en coger un hilo de nylon y patear el libro yo directamente, ¿no? Esto me hubiera costado aproximadamente una semana hacer ese vídeo y transmitir lo que yo quería contar, ¿no? Pero luego de repente pensé que es posible que haya pateadores más expertos que yo. Y además después pensé que había una forma de contar las cosas desde el norte y otra desde el sur. Y entonces decidí buscar a pateadores alemanes en este caso y pateadores brasileños, ¿no? Pero también pensé que la cultura tiene que ver con el espectáculo muchas veces, ¿no? Entonces, pues de alguna forma el vídeo que iba a costarme como 10 días hacerlo, terminó costándome 3 meses y medio porque tuvimos que sustituir el balón por el libro en todos los fotogramas, y hay 4.500 fotogramas en este vídeo y se hizo en el 2006 y de alguna forma eso de meterle tanto trabajo explica que los artistas ya no somos gente que dibuja o pinta, sino somos gente que gestiona ideas, ¿no? Y es lo que hice con este vídeo, trabajando con el equipo de gente que tengo en el estudio. Nos tuvimos que inventar cómo botaba un libro, que fuera creíble, cómo le golpeaban las piernas, y además, por supuesto, hemos hecho capas y subcapas para que el libro esté por delante o por detrás de los jugadores, ¿no? De alguna forma, y porque quería que supierais que depende de cómo tratamos las ideas que tenemos, cómo las gestionamos, pueden llegar a un sitio o llegar a más gente. Este vídeo, justo cuando lo terminé, lo primero que hizo el Museo Reina Sofía de Madrid fue comprarlo, y lo compraron otros museos, que quizás si hubiera sido mi vídeo de yo con la cuerda pateando el libro, es posible que no hubiera llegado a esos museos importantes. Por eso os digo, lo primero, cuidad vuestras ideas si sois artistas y de alguna forma, quizá es un consejo un poco raro, pero radicalizarlas. O sea, una vez que tenéis una idea, si la radicalizáis es posible que sea más visible. O yo por lo menos eso intenté a la hora de llevar a cabo este vídeo, ¿no? Bueno, después de este podemos ver el siguiente. Yo creo que este ya está entendido y perfectamente habéis comprendido. ¿Dónde tenemos? Aquí. Perfecto. No, vamos a poner, en vez de, no vamos a poner impresión Solid Levant, vamos a poner fuego frío, Cold Fire. Es el 5. Ahora lo que os acabo de enseñar es un vídeo monocanal. Un vídeo monocanal es algo que sucede en una pantalla, ¿no? Pero no. Quería el número 5, que es fuego frío, ¿no? Bueno, aunque estáis viendo este vídeo simplemente, pero quería enseñaros este porque tiene una característica curiosa. Este vídeo lo presentamos en Londres, en la Galería Colnaghi. La Galería Colnaghi es la galería más vieja del mundo, ¿no? O sea, la primera que empezó a vender solo pintura y escultura y dejó y no vendía ya artículos de anticuario ni nada de esto, ¿no? Aproximadamente al final de 1700, como al final de los 1700 o algo así, ¿no? Pero la Galería Colnaghi, que se dedica a comprar y vender arte antiguo, o sea, sus clientes suelen ser el Museo del Prado, el Louvre, la National Gallery, quería tener a un artista actual durante el tiempo de Frieze. Frieze es la feria de Londres, y querían ser muy actuales durante esas semanas, ¿no? Entonces me pidieron que hiciera una intervención en su galería. Lo más importante de su galería para mí era la documentación que tenían, y decidí que ardiera esa documentación, que ardiera pero no se quemara. Entonces lo que hice fue proyectar sobre la misma biblioteca vídeos de llamas para que diera la sensación de que los libros estaban ardiendo. Como sabéis, cuando proyectas sobre algo,
el negro es no luz, ¿no? De tal forma que solo se veían las llamas sobre los libros. De alguna forma, los libros nos estaban pidiendo que les miráramos, que todo lo que tenían dentro lo estaban sacando fuera para ver si nosotros lo recogíamos o algo así, ¿no? Usé algunos trucos, por ejemplo, proyectaba las llamas sobre todo en los lomos de los libros que eran blancos para que no me cambiaran el color de las llamas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí veis, es una instalación con 4 proyecciones, cada una en una de las paredes de la biblioteca. Vamos con lo siguiente, Nicole. El siguiente, no, bueno, este vídeo lo podemos ver porque lo hice porque, bueno, ya sabéis que en el país donde yo vivo, que es España, hubo una guerra lamentable en la que ganaron los fascistas y todo el país tuvo que reconvertirse y llegamos a el momento en que la gente tuvo que salir de ahí porque si no... bueno, o sea, si no tendrían que sufrir represalias, ¿no? Y es un momento importante de la historia de España, el momento que se llama de la retirada, ¿no? Yo lo que hice fue recoger en la Filmoteca Nacional todos los vídeos de la retirada y solo hice un pequeño gesto, ¿no? Este sí que lo podemos subir un poco de volumen. El pequeño gesto consiste en que rebobiné. De alguna forma, la gente que salía por la frontera, que eran los buenos, los mejores, los volvía a meter otra vez en nuestro país para que formaran parte para que convivieran con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ya habéis visto más o menos cómo va este vídeo. Vamos con el siguiente, Nicole. No entiendo por qué no se oyen los vídeos, ¿no? Quería que oyerais un poco el vídeo porque lo que hice fue coger un paso doble que es una canción española típica que se llama Suspiros de España y lo convertí en un requiem para ellos, para acompañarles en su retirada, ¿no? Esto es 1939, pero estoy seguro de que todos vosotros habéis visto a exiliados salir de su país cada muy poco. Ahora estamos viendo a los palestinos cómo están saliendo. De alguna forma representa todo lo que pasa a lo largo de la historia de la humanidad con las personas normales, con los que viven en los países en los que están en conflicto, ¿no? Vamos con el siguiente vídeo, Nicole. Ahora os voy a enseñar un vídeo que podréis ver perfectamente en el Museo de Arte Moderno, ¿no? En el Museo de Arte Moderno hay una serie que se llama ¿Dónde dormir? Yo duermo en sitios y este es el primero de los sitios donde dormí. Dormí en el Museo del Prado, debajo de los fusilamientos del 3 de mayo. Siempre que elijo los sitios para dormir, elijo sitios que tienen que ver con la cultura, con los conflictos y con el poder. Pero a la vez lo que quiero es que funcionen como manual de instrucciones para el espectador, que el espectador haga esto mismo, o me gustaría que así fuera, ¿no? Y el que yo duerma en esos museos, como los artistas no tenemos normalmente cara, nadie nos reconoce, es como una persona normal que está durmiendo ahí en ese museo. Tener en cuenta que lo que quiero es que el mundo de la cultura sea muy cercano a la gente y que sea muy íntima nuestra experiencia con los museos, y por eso he decidido dormir en ellos. En este caso, además, el primero de los vídeos era debajo de los fusilamientos y decidí que yo quería ser uno más de los fusilados, por eso el saco es de color rojo y tiene la mancha roja que tienen el resto
de los fusilados en el cuadro de Goya, ¿no? Luego, después de dormir en el Museo del Prado, yo pensé que ya no iba a dormir en más sitios, pero de repente descubrí que había otras posibilidades en el campo de la arquitectura, de la música, de los libros, etcétera. Y después de dormir en el Museo del Prado, he dormido en la Alhambra de Granada, que es en el Salón de Embajadores, que es donde se gestionaba el poder de Al-Ándalus. Después he dormido en la biblioteca del Palacio Nacional de Portugal, el Palacio de Ayuda, que es donde estaban todos los manuscritos y los legajos del poder colonial de Portugal. Después he dormido en el Palau de la Música de Barcelona, en Arco, en la Feria Arco, antes de que montaran la feria, o en la pirámide que construyó Diego Rivera en México, en Ciudad de México, para salvaguardar todas las piezas que había coleccionado de arte prehispánico y regalárselo a los mexicanos. Y en el último sitio que he dormido ha sido en el Tempieto de San Pietro in Montorio en Roma, que lo construyó Bramante y es como digamos la cumbre del arte renacentista, ¿no? Ahora llevo 2 años tratando de dormir en otro sitio, pero es absolutamente imposible porque quería hablar sobre las relaciones entre cultura y socialismo y quería dormir al lado en el mausoleo de Lenin, al lado de la momia de Lenin, pero parece que hay que ser amigo de Putin para esas cosas y yo no puedo ni debo serlo, ¿no? Entonces, ponemos el siguiente vídeo. Esta pieza ya no es un vídeo, es una escultura, pesa como 200 kilos o algo así, es de metal y esta especie de agujas que veis que se mueven miden aproximadamente 35 centímetros cada una de ellas, ¿no? Y habla sobre, bueno, o sea, la verdad es que parece una pieza que habla sobre los constructivistas y todas las formas que van saliendo en los cuadros. De alguna forma es una pieza cambiante, pero tiene un mensaje en su interior que vais a descubrir dentro de nada. Esta pieza es curiosa porque la tienen varios coleccionistas y algunos de ellos piensan que va demasiado rápido y otros piensan que va demasiado despacio. Y yo estuve mucho tiempo valorando cuál era el tempo de la pieza, ¿no? Por ejemplo, esta pieza la tiene en su casa Norman Foster, el arquitecto, y a él le parece que va muy, muy, muy deprisa, ¿no? Pero otro coleccionista me dijo, Eugenio, ¿por qué va tan despacio esta pieza? Y digo, creo que he conseguido estar en el punto medio, que de eso se trataba de alguna manera, ¿no? Bueno, como veis, no es solo una pieza estética, sino que lanza su mensaje, que lo vais a ver ahora mismo directamente, ¿no? De lo que habla esta pieza es de que un instante sustituye al siguiente instante y a su vez ese instante es sustituido por el siguiente instante y que quizás seamos nosotros mismos tiempo o nombres del tiempo o quizá el tiempo no exista directamente, ¿no? Otra pieza que quería enseñaros. Jo, Nicole, muchas gracias, ¿eh? O sea, está funcionando muy bien, ¿no? No, Evacuad Madrid no la vamos a ver ahora, ¿no? O sea, pero sí vamos a ver Nubes de Memoria. Nubes de Memoria es una pieza que hice porque el Ministerio de Cultura español quería que... Hay una cosa en España que se llama el Camino de Santiago, que la gente lo recorre, etcétera, y que tiene una tradición, sobre todo religiosa, pero también cultural, ¿no? Y el Estado español quería hacer hincapié en la parte cultural del Camino de Santiago. Entonces, en 2010 me dijeron, vamos a hacer una exposición en 7 museos españoles, ¿en cuál de ellos quieres exponer o quieres hacer una acción? Y dije, bueno, me gustaría hacerlo en los 7, ¿no? Ya que me los ofrecéis, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, lo que hice fue colgar una nube de policarbonato rellena de helio en cada uno de los 7 museos. La gente metía en un pendrive fotos y vídeos del hecho de caminar y a la semana de estar en los museos los pusimos a andar por el Camino de Santiago en dirección a Santiago de Compostela, pero no a la iglesia, sino a la plaza de al lado de la iglesia de Santiago de Compostela, de la catedral, ¿no? Estuvimos 28 días recorriendo el Camino de Santiago con las nubes y
había un equipo de 7 personas que las llevaban, cada día recorríamos como 50 kilómetros y después de recorrer esos 50 kilómetros proyectábamos sobre las mismas nubes las fotografías y los vídeos que nos había dado la gente, de tal forma que la gente se encontraba en esas nubes, que eran unas nubes de memoria que guardaban el recuerdo de la gente. La verdad es que el más importante de esta pieza no era yo, porque era muy importante el señor que se dedicaba a poner los parches en las nubes, porque continuamente en un camino así había todo tipo de accidentes y de incidentes que iban resolviéndose con el paso del tiempo, ¿no? Como veis, lo que hicimos fue a los mismos peregrinos que recorrían el Camino de Santiago les explicamos que si llevaban las nubes nosotros le llevábamos su mochila y además les dábamos de comer ese día, ¿no? Todos estuvieron encantados, pero también les dimos un certificado de que habían llevado una nube durante 50 kilómetros, ¿no? Que estaba firmado por mí y numerado directamente también, ¿no? Como veis, la verdad es que la pieza se convirtió en una pequeña fiesta dentro del Camino de Santiago. Nos recibían los alcaldes, los presidentes de las comunidades por las que pasábamos y fue bastante mediática en su planteamiento. Veis aquí cómo se proyectaban sobre las nubes en las plazas de los sitios donde llegábamos. Estaban las nubes arriba, proyectábamos desde abajo y parecía que se adaptaban directamente a las nubes, ¿no? Como veis, todo me sirve, o sea, no soy un artista multidisciplinar y eso quiere decir que todo lo que hay a mi alrededor puede servirme para contar cosas, o por lo menos lo intento directamente, ¿no? Otra de las piezas que quería enseñaros es, a ver ahora, bueno, podemos ver Museum and Space, sobre todo por el papel que tienen los museos y las instituciones en el mundo de la cultura. Son los intermediarios, es donde pasan las cosas, ¿no? Y creo que un museo en estos momentos no se puede plantear ser un contenedor, tiene que ser un aspersor, tiene que mojar la sociedad en la que vivimos y contar cosas a esos ciudadanos para cambiar esa sociedad, ¿no? Bueno, resulta que el principal museo contenedor para mí es el Guggenheim de Nueva York, ¿no? No sé si conocéis su capacidad reproductiva, porque hay Guggenheim en Venecia, en Berlín, en Abu Dhabi, en Bilbao, etcétera, ¿no? A mí me parece que esa forma de llevar a cabo el trabajo de los museos es muy antigua, ¿no? Que hay que fundirse con la sociedad en la que vivimos. Entonces hice este vídeo para explicarles al director del Museo Guggenheim que las cosas no se hacen así directamente, ¿no? Pero además, en este vídeo lo curioso es que me ayudó la NASA a lanzar el Museo Guggenheim al espacio, ¿no? Porque como veis el museo además tiene una forma como de nave espacial vintage de una época que nunca existió o algo así, y aprovechando esto, pues evidentemente lo lanzamos al espacio para colocarlo en órbita geosatelital y desde ahí difundir el expresionismo americano y todas las imágenes que nos colonizan continuamente con la cultura americana, ¿no? Bueno, supongo que a estas alturas ya habéis observado que mi interés es absolutamente ser muy cercano a la gente y que para eso algunas veces uso el humor, que no le quita fuerza a mis ideas, sino que las acerca a las personas, ¿no? Creo que esto de ser cercano tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero tiene muchas más ventajas que inconvenientes, sin duda, ¿no? Bueno, terminamos de ver sobre todo porque los planos finales, igual pon como los últimos 30 segundos o algo así, porque al final termino con un plano Kubrick o algo así, con el museo en el espacio, ¿no? Bueno, por supuesto que tuve que hacer una maqueta, tuvimos que trabajar en postproducción mucho tiempo y también fue un proceso laborioso, pero ¿qué es esto para nosotros si nos encanta contar cosas intensas? Hay otra cosa, cuando cuentas las cosas bien, ya están contadas. Si cuentas las cosas más
más o menos alguien las contará mejor que tú. Entonces, mejor darle una vuelta para que las cosas sean contundentes y potentes y que puedas contarlas tú, ¿no? Hay otra cosa que quería enseñaros. Vamos a ir a todo. Bueno, no, vamos, sí, bueno, venga. Todo es un ejemplo de que todo me sirve. En el Museo de Oaxaca en México, en el Museo de Arte Moderno, hice una pieza con 20.000 botellines de cerveza, ¿no? Resulta que la ciudad de Oaxaca es una ciudad que está muy llena de turismo y de gringos, etcétera. De alguna forma, el turismo se ha convertido un poco en algo que estorba a los habitantes de la ciudad, pero yo lo que hice fue hacer un camino con esas cervezas. Sabéis que las cervezas son de color marrón y verde, los mismos colores que el paisaje. Entonces la gente recorría ese camino y terminaba en una puerta, pero una puerta dibujada en la pared, o sea, una puerta ficticia como las de los dibujos animados o algo así, ¿no? Y no veía cómo era el camino que recorría, pero como yo estaba exponiendo en todo el museo, cuando subías a la primera planta podías mirar desde arriba y veías el camino que habías recorrido y qué forma tenía, ¿no? Que es lo que vais a ver ahora. Lo que recorría la gente era la palabra todo. Y además habíamos explicado a las personas que podían traer desde su casa también sus cervezas vacías para reciclarlas y ampliar ese paisaje continuamente, ¿no? Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Me apetece que lo veáis porque es algo que habla sobre la comunicación. Ya sabéis que como comunicador me interesa mucho darle una vuelta a eso y cómo sucede la comunicación en nuestros días y todo esto, ¿no? Aquí lo que hice fue construir un lago. Construí un lago en un espacio que tenía 900 metros cuadrados con un pantalán alrededor, con un muelle que recorrían las personas, un muelle de madera, y según entrabas en el espacio había unas tarjetas que podías coger con un número de teléfono. Si llamabas por teléfono se hacían ondas en el lago como si alguien hubiera lanzado una piedra o algo así, ¿no? Para mí lo que quería explicar es que bueno, era evidente que el lago reflejaba la realidad y que una vez que nosotros, ahí están las tarjetas que veis, y una vez que nosotros interveníamos en esa realidad, es posible que se diluyera con nuestro, al hacer las ondas, el reflejo real de esa realidad, ¿no? La verdad es que era una pieza interactiva que tenía 930 metros cuadrados. Y en esta pieza hay una cosa que quería contaros. Como artista, cuando valoro cómo dirigirme a los ciudadanos, a mí me gusta mucho más ciudadanos que espectadores, porque parece que los espectadores solo trabajan con los ojos, pero a mí me gusta que sean proactivos la gente que viene a los museos y a las instituciones, y por eso prefiero ciudadanos que espectadores, ¿no? Pero cuando entraba la gente aquí, estaba muy, muy, muy oscuro, ¿no? Y a los 30 segundos la retina se acostumbraba y de repente veías esto, ¿no? Entonces parecía que cada uno de nosotros o cada uno de los que la visitaba se lo encontraba a él mismo y que los demás no lo habían visto, ¿no? De hecho, corrimos un cierto riesgo y bueno, esta pieza la vieron 148.000 personas y se cayeron 150 al lago, ¿no? Porque, claro, como estaba a oscuras, alguna gente se caía, ¿no? Pero el lago solo medía 15 centímetros de altura, de tal forma que solo metías la parte delantera del zapato. Incluso teníamos un protocolo para ponerles delante de una estufa para que se secara eso rápidamente y todo eso. No hubo ninguna protesta, pero si hubiéramos iluminado demasiado esto, en vez de parecer una cosa íntima, hubiera aparecido el Taj Mahal, y el Taj Mahal no cuenta nada sobre la comunicación, que era lo que yo quería contar en ese momento, ¿no? La pieza además tiene un título bastante alucinante porque dice: cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Y ese título se lo puse yo, pero no lo inventé yo. Fue Samuel Beckett, el escritor,
cuando le dieron el premio Nobel, le hicieron una entrevista en la revista Vogue y le preguntó la periodista, ¿en qué consiste su trabajo? Y él dijo, cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Y creo que eso aclara mucho cómo nos comunicamos en la actualidad y cuál es el resultado de nuestras comunicaciones, ¿no? Vamos a ver otra pieza, Nicole. Intento, o sea, no os enseño todas las piezas porque quiero contaros muchas cosas y no quiero aburriros tampoco, ¿no? Entonces, pero la número 15, que hay dos 15, es una pieza que hice el día que Donald Trump subió al poder en el 2017, ¿no? Es una pieza hecha de oro y lo que pone solo caos veo ante mí, ¿no? Cuando pensé la frase, pensé que tenía que ser una frase que era defendida por un cuerpo, o sea, no me parecía bien ponerla en una pared o algo así, sino que fuera defendida por quien llevaba la frase, ¿no? Al principio pensé en hacer camisetas o algo así, pero luego de repente descubrí que que durante la Revolución Francesa las francesas llevaban una cinta roja en el cuello para protestar por los guillotinados, ¿no? Y me pareció un sitio fantástico para protestar el cuello, y además como los ojos estaban cerca, funcionaba muy bien lo de solo caos veo ante mí, ¿no? Ya sabéis, además, lo que le gusta al psicópata de Donald Trump, el oro, y por eso la pieza es muy cara y tiene 98 gramos de oro para contar ese mensaje, lo cual lo hace todavía más intenso y quizá perverso, ¿no? Otra de las piezas que quería enseñaros es Mala hierba. Vamos a ver Mala hierba porque tiene que ver con mi interés por la relación con el resto de las especies y por nuestra relación como humanos con el planeta, ¿no? Como veis, es una intervención en el espacio. Esta que veis está en el Parque Fundidora de Monterrey, en México, y simplemente es hierba que respira, que sube y baja, ¿no? Aproximadamente la pieza tiene 3 metros de diámetro y la parte central se eleva como 60 centímetros y al principio decidimos que respirara, que se moviera 13 veces por minuto, porque hay una poesía de Gabriel Celaya que dice, como tú que respiras 13 veces por minuto, pero luego descubrimos que 13 veces por minuto son muchas, ¿no? Y que la gente hiperventilaba cuando veía la pieza, entonces lo redujimos a 11 para que no salieran mareados de ver la pieza. Como veis, es alucinante porque pensamos que la hierba se iba a estropear algunas veces, pero pasa todo lo contrario. Resulta que crece mucho más la hierba en el sitio donde sube y baja, porque al estar aireado crece como un 15% más la hierba, de tal forma que hay que cortarla más veces que el resto de la hierba, con lo cual salvamos a la protagonista de la pieza, ¿no? Evidentemente tiene un motor como los de las hormigoneras, es una bomba de aceite y va subiendo y bajando con el ritmo que nosotros queremos darle, ¿no? La siguiente pieza que quería enseñaros es Try Not to Think So Much, la 18. Esta pieza os la quería enseñar sobre todo porque es una frase que se defiende a sí mismo, pero a la vez es una frase chocante, ¿no? O sea, dice, trata de no pensar tanto, ¿no? O sea, pero ¿quién dice eso? ¿Por qué lo dicen? ¿No? Yo pienso que esta pieza lo que explica es que hay muchas formas de pensar y que hay que pensar quizá en la dirección adecuada y que hay mucho ruido en torno a nuestros pensamientos. De hecho, muchas veces nos relacionamos con nuestros propios pensamientos como si fueran conversaciones con otros en estos momentos, lo cual es realmente preocupante porque nosotros mismos somos nuestros pensamientos, sin duda, ¿no? Pero bueno, aquí veis que la frase es un sintetizador modular analógico y es como si fuera o una guitarra eléctrica o una batería eléctrica, pero en este caso es un sintetizador modular analógico y lo que hice fue meter los discursos de directores de museo y críticos de arte y cada una de las letras con los botones va deformando esos sonidos hasta convertirlos en un ritmo que podría ser casi bailable, ¿no? Entonces, lo de un poco bailar con
con lo que opinan los directores de museo y los curadores, ya querrían ellos que pasara eso realmente, ¿no? Pero bueno, o sea, de alguna forma es, fijaos en lo que pasa más que en lo que dicen o algo así, ¿no? Cada una de las letras lo que hace es, por ejemplo, deformar el sonido o hacer que se repita o que se ralentice, y al pasar por muchas letras el sonido es casi irreconocible al final, ¿no? Bueno, después de esta, no sé cómo vamos de... Después de esta pieza quería enseñaros paisaje móvil, y esta os la quiero enseñar porque hay mucha gente que está deslocalizada del paisaje real que ellos piensan que tendría que acompañarles en su vida, ¿no? Y hay todavía más gente que se ve obligada a abandonar ese paisaje emocional, ¿no? Bueno, para mí me parecía que unas piedras con las ruedas y los ejes de un monopatín son símbolos de paisaje móvil o algo así, y entonces hicimos 20 rocas de como 100 kilos cada una de ellas, que estaban en un espacio y cada uno podía ponerlas como quisiera, de tal forma que hacían un paisaje. Los coleccionistas que tienen esta pieza en su casa usan las piedras como si fueran una piedra doméstica, igual que pueden tener animales domésticos, tienen estas piedras, son más cómodas que los animales domésticos para muchas cosas, pero yo he entrado en casa de alguno de los coleccionistas y algunos las tienen en su dormitorio, otros en su salón, otros las mueven de un lado a otro, de alguna forma hacen que ese paisaje móvil sea realmente móvil y que la pieza siga funcionando y contando cosas en sus casas directamente, ¿no? Vamos por la siguiente. La siguiente es la vuelta al Prado. Espera, no la pongas todavía. Os explico que yo algunas veces, muy pocas, hago piezas de encargo, ¿no? Pero solo las hago cuando me interesa contar lo mismo que quien me lo está encargando. En este caso fue el Museo del Prado el que me llamó y me dijo: oye, Eugenio, ya que has hecho carreras de motos por dentro del museo, etcétera, ¿por qué no nos haces para el 200 aniversario del museo que pase la Vuelta Ciclista de España por el Museo del Prado? Porque queremos ser muy cercanos y nos encantaría, ya que termina la Vuelta Ciclista en el Paseo del Prado, justo al lado del museo, que ellos nos felicitaran ese 200 aniversario, ¿no? Y entonces me pidieron que hiciera una pieza para que la Vuelta Ciclista les felicitara a ellos el 200 aniversario. Hicimos esta pieza en la que, por supuesto, no hay ningún ciclista que estuviera dentro del Museo del Prado, pero los metimos. Vamos adelante, Nicole. Igual ponle el volumen un poco alto también a esta, ¿no? El mayor éxito de esta pieza es que cuando se la presentamos al director del Museo del Prado dice: Eugenio, nos tienes que hacer otra pieza que consiste en cómo se hizo la vuelta al Prado, porque si no se nos van a echar los medios encima, porque pensaban que hemos metido a los ciclistas aquí, con lo cual podrían peligrar estas grandes obras, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos fue recortar a los ciclistas que iban por la carretera, ponerles sombras, ponerles las mismas luces que el Prado y, por supuesto, coger a los ciclistas cuando estaban los días que no había sol, para que fuera creíble también que estaban dentro del Museo del Prado, ¿no? El resultado es que, igual que los ciclistas pasan por todas las arterias y carreteras de España, también pasan por el Prado, que representa a el país, y además los cuadros de alguna manera miran a los ciclistas cuando recorren su territorio, ¿no? Sube más el volumen. Este parecía que
se paraba a mirar el cuadro, pero realmente se paró a mear directamente el ciclista y me pareció fantástico. Digo, oh, puedo aprovechar ese momento, ¿no? Vamos con el siguiente. El siguiente que quería enseñar es Nuestro Destino. Esta es una pieza que hice durante la pandemia. Se llama Nuestro Destino era el presente. La hice en Nueva York y los edificios de alguna forma... deja el volumen también. Ahora ya vamos a dejar el volumen todo el rato, ¿vale? Los edificios de alguna forma representaban a los humanos, ya que estaba todo el mundo guardado en sus casas, ¿no? Pero decidí deslocalizar a los edificios, igual que nos deslocalizaron a las personas en ese momento. Todo el mundo estaba como en presentes superpuestos o algo así. Y entonces, si os fijáis en el vídeo, de repente empiezan a pasar cosas. Empieza a pasar, por ejemplo, que cada uno de los edificios está a una hora del día diferente, ¿no? Vais a irlo viendo. Usé para este vídeo la 40 de Mozart porque me parecía que podía funcionar muy bien relacionada con Nueva York, pero era como si la tocara John Cage peleándose con un piano o algo así, por eso la hice. Parece que se atasca un poco, ¿no, Nicole? Ponlo a la mitad, ponlo desde la mitad para adelante. Ahí sí. Qué rabia me da, o sea, de repente... Perdonad estas interrupciones, supongo que la tecnología no... Es quizá porque hemos puesto los vídeos en un pendrive fuera del ordenador en vez de tenerlos dentro del ordenador, por la que nos pasa esto, ¿no? Pero bueno. Perdonad estas interrupciones, lo siento, ¿no? Bueno, ya habéis entendido cómo funciona el vídeo. La verdad es que es muy, muy complejo de llevar a cabo porque tuvimos que filmar en cada uno de los planos 12 horas para tenerlos a todas las horas del día y además hacer una reserva con cada uno de los edificios para poder separarlos unos de otros y que unos estuvieran por la mañana, otros al mediodía, otros por la tarde, etcétera, etcétera. Yo creo que lo podemos poner en el último minuto o algo así, ya que... Ah, no, un poco antes. Un poco antes. Qué rabia me da. Bueno, después de este vídeo os quería enseñar otro que hice en Lisboa, que se llama, es el 24, perdón, el 24. Se llama Salvad nuestras almas y tiene que ver, es una señal de socorro que lanza él. Este lo hice en Lisboa y hay un monumento que es este que veis, que es el Panteón de los Hombres Ilustres, ¿no? Y todas las ventanas a la vez durante el tiempo que duraba la Feria Arco en Lisboa,
lanzaban una señal de socorro internacional, que es el famoso SOS, que son el acrónimo de las letras en inglés de Salvad nuestras almas, ¿no? Entonces, sabéis que SOS es ... raya, punto, ¿no? Entonces, como veis, todas las ventanas lanzaban este mensaje. Este edificio está en una de las colinas de Lisboa, con lo cual toda la ciudadanía podía ver el mensaje de socorro climático que estábamos lanzando, ¿no? Esto es raya, raya, y ahora vendrá punto. Creo que esto es raya ya, ¿no? O sea, pero bueno, veis de alguna forma que los prohombres de Portugal lanzaban este mensaje a la ciudadanía desde su postura de prohombres, ¿no? Desde su postura de cadáveres exquisitos que lo eran, ¿no? De alguna forma, ¿no? Vuelvo a decir, igual que cuando os he enseñado lo de las cervezas, que cualquier cosa me sirve, por supuesto, ¿no? Y que hay que estar preparado para contar las cosas con lo que tenemos a mano directamente, ¿no? Bueno, después de salvar nuestras almas, tendríamos que irnos arriba del todo, Nicole. No, a ver, ¿dónde? No, el 25, perdóname. Os voy a enseñar una pieza que hice, estos son fotografías, voy abriéndolas. Hice una pieza con el Guernica, lo que os contaba antes de que el Guernica estaba desactivado, pues traté de volverlo a activar y para eso lo que hice fue con el cuadro en su tamaño real construí un refugio como los que hay en los campos de refugiados, ¿no? Realmente el cuadro, si lo pones en su tamaño real, puedes construir con él, haciendo las paredes y el tejado, etcétera, un refugio de 4 metros cuadrados, que es lo que aproximadamente tiene una familia de 4 personas en los campos de refugiados. Hay un área en los campos de refugiados para la cultura o para aprender, hay otro área para comer, pero el área íntimo de cada familia es aproximadamente 4 metros cuadrados, que es lo que veis aquí. Hay 12 millones de personas en el mundo que están en campos de refugiados en este momento y tienen este espacio para vivir normalmente, ¿no? Y bueno, y finalmente la última pieza que quería enseñaros fue otra pieza que hice durante la pandemia, y esta la hice en... Miramos creo que es la 23, ¿no? Sí, esta ponla a todo volumen, ¿vale? Hice un concierto para 2.293 plantas, ¿no? En vez de personas, en cada una de los asientos había plantas, con lo cual lancé un mensaje sobre la posibilidad de relacionarnos con otras especies de igual a igual con lo mejor que tenemos, que es la cultura y el arte, ¿no? Yo creo que en los próximos años la mayor fuente de conocimientos que vamos a tener los humanos no van a ser ni de la inteligencia artificial ni nada de esto, sino de nuestra relación con otras especies que pueblan el planeta. De hecho, yo creo que el antropoceno, la época en la que mandábamos o lo que mandamos nosotros en el planeta, ha sido un desastre absoluto, ¿no? Y creo que hay que buscar nuevas vías y nuevas fuentes de conocimiento, ¿no? Esta pieza la hicimos el 20 de junio de 2020, justo el día que terminaba en España el estado de alarma. Y bueno, lo que pasó es que tuvimos muchísima suerte porque hay un periódico en Londres que se llama The Guardian, que es uno de los, para mí, el mejor periódico del mundo, que hizo un artículo de doble página justo 3 días antes de que lanzáramos la pieza, ¿no? Y el día del concierto teníamos a la CNN, a la BBC, Euronews, había 70 cadenas de televisión y prensa que retransmitieron el concierto, de tal forma que un concierto que era solo para 2.293 plantas
Al final, según un artículo que salió en un periódico que se llama La Vanguardia, lo vieron 250 millones de personas, con lo cual conseguimos nuestro objetivo realmente, ¿no? La música que estáis oyendo es de Puccini y es una pieza que se llama Crisantemme, que es muy, muy, muy triste porque la compuso Puccini cuando su amigo Amadeo de Saboya murió, de tal forma que es casi un requiem. Pero es que en ese tiempo yo quería contarles a las plantas lo tristes que estábamos y por eso elegí esta pieza. Por supuesto, todas las plantas tenían su entrada y además hicimos una pegatina para ponerla en los tiestos de las plantas y se los regalamos luego estas plantas a los médicos, enfermeras y asistentes del Clínic de Barcelona, porque creíamos que ellos habían estado cuidando la vida durante el tiempo que estábamos todos encerrados y queríamos que las plantas se salvaran y a la vez eran un pequeño premio para ellos o algo así, ¿no? Bueno, la verdad es que quería que los músicos también tuvieran un feedback y entonces decidimos ponerle
un ventilador de estos grandes de cine a las plantas para que se movieran, y con el ruido que hacían unas hojas contra otras, al sumarles los graves, se convirtieron en aplausos, ¿no? Con lo cual... Bueno, esto es todo más o menos lo que quería enseñaros. Tengo más piezas, pero teníamos una hora razonablemente para... y no quería, desde luego, aburriros, ¿no? De todas formas, cualquier pregunta que tengáis, estaré encantado de contestarla, porque se trata un poco de eso, de acercar lo que yo estoy haciendo y que... Soy una estudiante de multimedia aquí, estudio en el Instituto Tecnológico de las Américas y a mí me encantaría estudiar en España artes. Así que me gustaría saber, por ejemplo, en qué universidad usted estudió o cómo fue. Bueno, yo estudié en la Universidad de Veterinaria, ¿no? ¡Ah! A mí me gustaría estudiar en la Universidad de Sevilla. Me parece una muy buena universidad. Yo estuve hace poco dando unas charlas allí y me pareció que tenía muy buen juego. Bueno, estudié en la Universidad de Veterinaria, pero también doy clases en la universidad. Por ejemplo, la Universidad de la Complutense, la Bellas Artes, me parece una muy buena universidad. Y quizá ya en Barcelona también algunas universidades que tienen una carga más tecnológica, o por ejemplo la Universidad del País Vasco también es realmente buena y salen muy buenos artistas, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Sí, yo tengo tres preguntas para usted. La primera, ¿con qué manifestación o soporte artístico usted se dio a conocer en el panorama o en el circuito artístico español? La segunda, ¿cuán importante es la narrativa, en su cuerpo de trabajo, la apropiación y el recurso del uso de la memoria? Y la tercera, si usted va a incursionar en el uso de la inteligencia artificial en su producción artística. Bueno, o sea, la primera pregunta, yo al principio, cuando era muy joven, empecé a pintar, etcétera, pero justo después de mi primera exposición en un pequeño museo, cuando tenía 26 años, decidí que no había funcionado muy bien esa exposición. Y entonces cogí los cuadros y los colgué en un sitio que en España hay unos toros de Osborne por la carretera, como unos toros gigantes, y entonces colgué las piezas en esos toros y lo grabé con vídeo. Estoy hablando de el siglo pasado directamente, en el 86, 87 o 88 aproximadamente, y era mucho mejor el vídeo que resultó de la acción que mis cuadros. Y entonces, durante bastante tiempo, mientras el resto de mis compañeros artistas vendían fantásticamente pintura, escultura, etcétera, yo me dedicaba a hacer vídeos, videoinstalaciones, etcétera, o sea, a comerme los mocos porque no se vendían para nada. Pero luego en el aproximadamente 98-2000 cambió el paradigma y muchos museos, para actualizarse, querían imagen en movimiento, etcétera, y fue mi momento y empezamos a trabajar con instituciones, etcétera, y pude afortunadamente vivir de esto. La segunda pregunta que me has hecho es sobre la memoria. Evidentemente, para mí, sí, por supuesto que me interesa trabajar con cosas que han sucedido. Me interesa, hay algunas cosas que creo que se pueden cambiar simplemente por el hecho de ser utilizadas, entonces no me preocupa para nada apropiarme de ciertas cosas, como por ejemplo el Guernica de Picasso, para generar nuevas posibilidades en este sentido. Y la tercera cosa que me habías preguntado... Ya, lamentablemente ya lo estoy usando, por ejemplo, en la pieza que tengo en el Museo de Arte Moderno, que es una acción por la justicia climática
que es una especie de aplicación en la que mediante un baile te conviertes en un árbol directamente. Entonces, esa pieza hemos usado la inteligencia artificial para que la cámara reconozca lo que es el cuerpo y acumule los brazos. Casi podíamos poner esa pieza para que la vean. Acumula los brazos para convertirse en árbol. Esta pieza la he hecho con la Compañía Nacional de Danza, pero es muy importante el proceso de funcionamiento y sucede en los teléfonos de las personas, de tal forma que si tú... lo siento, creo que está en inglés, perdonadme, pero bueno. Por supuesto, la bailarina de la Compañía Nacional de Baila bailaba mucho mejor que los demás, pero lo que nos interesaba era acumular árboles para terminar haciendo un bosque con ellos, ¿no? Que hable de nuestro interés por la justicia climática, ¿no? Bueno, era como, es que no os lo iba a enseñar porque suponía que ibais a verlo en el Museo de Arte Moderno, pero ya que lo has preguntado debía de enseñártelo. En este caso la inteligencia artificial reconoce el cuerpo y no lo acumula. Sin embargo, los brazos los va acumulando para formar esos árboles directamente, ¿no? O sea, es verdad que mi relación con la inteligencia artificial es tangencial, o sea, la uso simplemente, pero las cosas están para usarlas. Y desde luego el planteamiento de hacer las cosas para hacerlas con inteligencia artificial no tiene ningún sentido, igual que no tiene ningún sentido usar el vídeo como caligrafía o cualquier escritor que se dedicara a la caligrafía. Es un poco eso, ¿no? O sea, los formatos que uso, yo creo que tienen que aportar concepto también a las piezas, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Cómo es que salta de veterinaria a artista plástico? Bueno, nunca fui veterinario, realmente, ¿no? Solo empecé a estudiar eso porque, bueno, mi mamá cuando quise ser artista me dijo, Eugenio, para ser vagabundo no te pago una carrera, ¿no? Entonces tuve que inventarme esto, vale, tal, ¿no? Pero al final terminé trabajando como artista y a lo largo del tiempo he ido especializándome mucho y ahora te doy una asignatura en la carrera de Bellas Artes que se llama Creación Experimental, ¿no? ¿Ya está? Claro. ¿Qué sensación positiva le refirieron los músicos luego de cantarle a las plantas? ¿Cómo? ¿Qué sensación positiva le expresaron los músicos luego de terminar el concierto? Bueno, realmente estos músicos habían tocado muchas veces en sitios importantes y fue la vez que más éxito tuvieron y que más gente les vio, ¿no? De hecho,
luego en sus conciertos avisan de que son los músicos que participaron en el concierto del Bioceno, porque todo el mundo lo vio de alguna forma o algo así. O sea, estaban muy contentos y de verdad que yo necesitaba que tuvieran un feedback con las plantas y por eso me inventé lo de los aplausos y lo del el mover las plantas y todo esto, ¿no? Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Primero, estoy encantado de estar en la República Dominicana, estoy encantado de estar en esta feria y de ver a amigos y artistas aquí en esta charla. Hola Kevin, Jimena, o sea, un gusto, ha sido un placer y bueno, ya sabéis lo que hago. Ahora vosotros poneos a currar, ¿vale? y hacer lo que os interese.